Voy a deshabilitar la sala de espera para que no tengamos interrupciones y puedan entrar. Y ya estamos. Ok, de acuerdo. Bueno, entonces, ¿qué habíamos visto? Vimos medidas de tendencia central. Y entre ellas, pues teníamos la media aritmética. Vimos la media armónica. Vimos la mediana. Y la mediana, a final de cuentas, también es una medida de posición que vamos a ver ahora. Nos sirve para ambas cosas, ¿ah? Y bueno, existen otras medidas más de tendencia central que no hemos tocado, ¿no? Habíamos hablado alguna vez de lo que era la moda, que sería pues el valor más frecuente, ¿ok? Y bueno, en cuanto a medidas de dispersión, pues teníamos la varianza, teníamos la desviación estándar, y al final de cuentas el rango también es otra medida de dispersión. Y por supuesto, si aumenta la media ponderada, arriba pues tendríamos otra más, eh, que sería pues una media aritmética que tiene pesos, ¿no? Correctísimo. Bueno, vamos a introducir ahora el concepto de medidas de posición. Y básicamente se refiere a que cuando tenemos los datos ordenados, pues dividimos esas posiciones en, en partes iguales y luego obtenemos los datos. Justamente ya habíamos visto pues la mediana que les había dicho. Y si ustedes recordaban, pues una manera rápida de poder encontrar la mediana era aplicar esta fórmula de aquí, donde n es pues el tamaño de la muestra y donde esta fórmula me va a dar la posición de la mediana, ¿no? Luego tendríamos que ir a buscar pues los números. Y dependía mucho de, bueno, la fórmula se utilizaba, bien sea que el tamaño de la muestra sea par o impar, pero cuando era par pues teníamos que interpolar, ¿no es cierto? Entonces, teníamos por ejemplo un ejemplo como este de acá, un ejemplo súper simple. Recuerden, los datos tienen que estar ordenados. Y para poder encontrar el número que se encuentra en la mitad, que a final de cuentas es la mediana, pues aplicamos la fórmula, ¿no es cierto? La posición de la mediana. Pues tendríamos aquí que el tamaño de la muestra es 5. Le sumamos 1. Dividimos para 2, perdón, y me dice que está en la posición 3, lo cual me devolverá el 8. Entonces la mediana es el 8, no es el 3. El 3 es solo la posición donde puedo encontrar la mediana. La mediana es el 8, que al final de cuentas es el número que está en la mitad. Ahora bien, existen otras posiciones más que también nos conviene extraer. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar primero de qué pasaría si divido las posiciones de los datos, ¿sí?, en cuatro partes iguales. La mediana divide en dos partes, ¿no es verdad? Vamos a ver qué pasaría si divide en cuatro partes iguales. Entonces, si divide en cuatro partes iguales, voy a hablar de cuartiles.
porque estoy dividiendo en 4 partes. Voy a poder localizar, si tengo 4 partes, ¿de acuerdo? Digamos que número pues cada uno de estos puntos de acá, ¿no es cierto? En total tengo pues 4 partes. Pues los puntos que me interesan sería este de acá, que vamos a denominar como cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. No se utiliza pues cuartil 0 o cuartil 4, pero si estamos ordenando los números, pues en esa posición 0 de ahí se encontrará pues el mínimo, el valor más pequeño de todos. Y en esta posición 4 de acá se conseguirá pues el valor máximo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de cuartiles, pues hablamos de esos 3 cuartiles de ahí. No hablamos ni del mínimo ni del máximo, sino solamente de los 3 cuartiles que tenemos ahí, que sería el 1, el 2 y el 3. Y eso es lo que vamos a querer retornar. Ahora bien, si nos damos cuenta, pues el cuartil 2 es la mediana, así que ya sabemos cómo obtener el cuartil 2. Pero tenemos que hacer esto de una forma genérica para poder obtener también el 1 y el 3. Entonces la fórmula que estamos viendo de la mediana, que era básicamente para obtener la posición de la mediana, que era este de acá, podemos pues hacer de una forma más genérica para poder obtener cualquiera de los cuartiles que tengo ahí. Entonces recuerden que esto es para poder obtener la posición de la mediana, ¿no es verdad? Bueno, entonces vamos a ajustar esta fórmula de aquí. En primer lugar, pues vamos a seguir manejando el tamaño de la muestra como n, sumándolo a una unidad. Y como vamos a dividir en 4 partes, pues vamos a dividir esto para 4. Y lo de arriba vamos a multiplicar por el cuartil que queramos conseguir. Por ejemplo, voy a utilizar K para denotar el número de cuartil que quiero. Se utiliza la Q, ¿no? Q1, Q2, Q3, porque en inglés es quartile, que es con Q, ¿no? Con eso voy a poder obtener la posición del cuartil que yo quiera. Vamos con un ejemplo, por ejemplo. Estoy hablando justo del cuartil 2, que es la mediana, ¿no es cierto? Les voy a decir que la posición, pongámoslo así. A ver. Aquí está. La posición del cuartil K viene dado por esa fórmula. ¿Ok? Entonces, para el caso de la mediana, que coincide con el cuartil 2, pues la posición del cuartil 2, recuerden que K es el número del cuartil, sería 2 que multiplica n más 1 dividido para 4. ¿Ok? Ahí consigo entonces la posición. Bueno, pues es evidente, me va a quedar lo mismo si yo simplifico esa fórmula de ahí, ¿no es cierto? Me va a quedar exactamente la fórmula que tenía antes para la mediana, que va a ser pues n más 1 dividido para 2. Claro, es evidente, voy a obtenerlo así, ¿no es cierto? Tan simple como eso. Bueno, vamos a ver el caso de los otros cuartiles. Por ejemplo, ahora vamos a obtener la posición del cuartil 1. Recuerden que nos interesa la posición del cuartil 1, del 2 y del 3. 0 y 4 no tiene sentido, es el mínimo y el máximo de los números. Entonces utilicemos la misma fórmula. Estamos hablando de esta fórmula de aquí, ¿no es cierto? La posición del cuartil 1 sería 1 que multiplica n más 1 y que divide a 4. Correcto, entonces tiene todo el sentido. Vamos a ver qué posición me va a dar si es que tengo mi mismo conjunto pequeñito de datos acá que tiene tamaño 5, ¿no es cierto? N5, por lo tanto, un error común es pensar que este es el cuartil 1, es la posición del cuartil 1, que no es lo mismo, ¿no es cierto? Entonces esto me va a dar lo siguiente, va a ser 6
entre 4, ¿cierto? O si quieren ustedes, pues 3 medios. O si quieren ustedes 1.5. Y esta es la posición del cuartil 1. Entonces, en mis datos debería buscar la posición 1.5. Nuevamente más cuando las posiciones tienen parte decimal, pues me va a tocar interpolar, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver los datos tal como yo tenía. Son los datos que tengo yo acá arriba. Ese es mi conjunto de datos, ¿no es cierto? Entonces busquemos la posición 1.5. La 1.5 pues se va a encontrar justo aquí. No existe un número en la posición 1.5, por lo tanto tenemos que interpolar. Cuando se refiere a punto 5, como está aquí, ¿no es cierto? Me está diciendo que está justo a mitad de camino, ¿no es cierto?, entre la posición 1 y la 2. Entonces, por lo tanto, simplemente sería cuestión de sacar el promedio entre esos dos números que se encuentren ahí, ¿no es cierto? Y sería, pues ustedes saben, 3.5, ¿no es cierto? Entonces solamente hice esto. Y ese sería, según mi ejemplo, el cuartil 1. Nuevamente, insisto, este es el cuartil 1 y esta es la posición del cuartil 1. Muchas veces, cuando se pide un problema con estos de acá, las personas lo que hacen es obtener la posición del cuartil 1 y decirme está en 1, vale 1.5, cuando en realidad tenemos que recién ir a buscar el número después. ¿Ok? Esto va a ser con respecto al cuartil 1. Vamos a ver el cuartil 2, ya sabíamos que era la mediana, sabemos que es el número que se encuentra en la posición 3, eso ya sabíamos. Y en el caso del cuartil 3, que es el otro que nos interesa. Posición de cuartil 3. Recordemos nuevamente cómo era la fórmula. Por lo tanto tendría 3, que multiplica 5 más 1, y dividimos para 4. Esto me va a dar ¿ok? La posición 4.5. Entonces, notémosle con rojo ahora, la posición 4.5 en mi conjunto de datos se encuentra justo aquí. No hay un número exacto ahí, por lo tanto nuevamente tendríamos que interpolar, ¿no es cierto? Punto 5 quiere decir que se encuentra a la mitad de camino entre 4, entre el número que se encuentra en la posición 4 y la posición 5, así que nuevamente tendríamos que sacarle promedio entre esos dos números, ¿no? Entonces, nuevamente, el cuartil 3 es el 11. Y recuerden que la posición del cuartil 3 es 4.5, que son dos cosas súper diferentes. ¿Ok? Entonces, así puedo encontrar yo los cuartiles 1, 2 y 3. Ok, quiero saber si hay alguna pregunta hasta aquí, por favor. No. Ok, está sumamente claro, está sumamente sencillo. Creo yo, va a ser mejor si hacemos pues otro ejemplo con más números, ¿no es cierto? Pero bueno, antes de eso necesito yo, voy a poner un poco más de números para que se den cuenta qué es lo que pasa cuando tengo que interpolar para hallar una posición, por ejemplo, punto 25. ¿Sí? ¿Qué es lo que podría pasar ahí, no? Entonces, voy a calcular el primer cuartil de un grupo de números y ahora va a poner, por ejemplo, se me ocurre a mí un número par y se me ocurre a mí, por ejemplo, tener, em, puedo tener 10 números, de acuerdo, que sea mucho más evidente. Entonces, digamos que tengo algo como esto.
Recuerden que tienen que estar ordenados los números. Este es mi conjunto de datos. 6, 7, 8, 9, 10 números. Entonces aquí esta muestra de acá tiene 10 números, ¿no es cierto? Perfecto. Bueno, ¿y ahora qué? Posición de cuartil 1. Esto me va a dar 11 cuartos, ¿no es cierto? Sí. Entonces, 11 medios es 5.5. 11 cuartos sería 2.75. ¿Estamos de acuerdo? Porque 2.5 por 2 me da 5 y 2.75 por 2 me daría 5.5. Entonces tengo que hallar esta posición en mis datos. Esta posición se encuentra más o menos, pues 2.75 sería por aquí, entre el 3 y el 8, pero más cerca del 8 que del 3. Entonces nuevamente tendríamos que interpolar. Al decirme .75, no se encuentra justo en la mitad del camino entre el 8 y el 3, no se encuentra en un 75% de camino entre el 3 y el 8. Sí, eso es lo que está pasando acá. Entonces, imaginémonos que tengo acá el 3, acá tengo el 8, ok. Entonces, justo a mitad de camino estaría el promedio entre los dos, ¿sí? Si esta distancia de acá es de 5, ¿de acuerdo? La mitad de camino sería cogerle al 3 y sumarle 2.5. Sí, eso sería, ¿verdad? Pero me dice que se encuentra a un punto 75 de camino, no está a mitad de camino, está a 3 cuartos de camino. Sí, eso es lo que me está diciendo acá. Entonces, básicamente ese 5 que tengo ahí, ¿no es cierto? Tengo que hallar el 75% o el 0.75 de ese 5 de ahí, ¿no es cierto? Que sería 375. Y esa sería la distancia que yo tengo que avanzar desde el 3, ¿no es cierto?, hacia el 8 para poder encontrar el número que es. Entonces, si yo avanzo desde 3.75 voy a encontrar 6.75, ¿no es cierto? Más o menos por acá. Y quiere decir pues que esta distancia de aquí, desde el 3 hasta el 6.75, ¿no es cierto?, que es ese 3.75, pues corresponde a un 0.75 de distancia, un 75% de distancia. Y esa sería la forma correcta de poder interpolar. Entonces, ¿qué es lo que hice? Primero calculé la distancia entre los dos números. Hagamos de cuenta que tengo dos números, voy a ponerlos ahí. Digamos que x, y llamo al 3. Y al siguiente número sería x y más 1, que es el 8. Entonces, para poder encontrar la distancia entre los dos, hice justamente x y más 1 menos xy. Y ahí tengo yo el 5, ¿no es cierto? Luego, ¿qué hice? Pues dependiendo de la parte decimal, ¿no es cierto?, de mi posición. Recuerden que la posición es esta, 275, ¿de
¿de acuerdo? He extraído la parte decimal, que es ese punto 75. Voy a llamar esa parte decimal D, por ejemplo. ¿Sí? Esa es la parte decimal. Ahora que hice, calculé pues el punto 75 de esa distancia, ¿no es cierto? ¿Sí? El punto 75 de 5, que es justamente lo que está hecho acá. Entonces, ¿cómo me va a quedar la fórmula ahí? Lo que hice fue multiplicar 0,75 por esa distancia de ahí. Es decir, hasta acá tengo D que multiplica a X sub i menos más 1 menos X sub i, ¿no? Y eso me va a dar pues 0,75 por 5. Estamos de acuerdo. Y luego finalmente, ¿qué hice? Eso me ayuda a encontrar este número de acá, que es el 375. Eso yo le sumé al menor de los números, al 3, ¿no es cierto? O sea, desde la izquierda avancé 3,75 posiciones. ¿De acuerdo? Entonces lo que hice fue coger pues el número que se encontraba a la izquierda, que es el 3, que en este caso sería el xy, y le sumé pues esa proporción de la distancia. Y ahí sí ya encuentro la posición que yo quiera. Voy a llamarle aquí, por ejemplo, P. Ok, entonces esa sería una, sin estar pensando mucho, pues esa sería una fórmula para poder interpolar. ¿De acuerdo? Y poder encontrar pues este número, que es el que a final de cuentas estamos buscando, que es el 675, que ya me devuelve pues directamente, ya no ya no es la posición, ¿no es cierto? Recuerden que parto de la posición, sino sería directamente ya el cuartil, ¿ok? Vamos a hacer lo mismo con el cuartil 3 para que quede bien entendido utilizando pues la fórmula que acabo de usar aquí. Iván, una Sí, consulta. ¿Esto se aplicaría siempre, o sea, cuando tengamos un decimal diferente a menos cero, o sea, no tengamos un número entero o diferente a punto 5? o sea, si aplicamos esta misma fórmula con el punto 5 también va a valer, Ujú. Pero ¿sí? bueno, es más fácil de otra manera, Sino que es pero muy fácil, que no hace falta. claro. Pero O bueno, sea, cada vez será, por ejemplo, un punto 33 o un tal cual, punto 31. Ya, ¿sí? gracias. Casi nunca vamos a tener un punto 33, pero bueno, sí. Generalmente vamos a tener pues un punto 25, un punto 5, un punto 75, es lo más común. Les tengo que hacer notar de que existen varios métodos para poder estimar los cuartiles. Yo les estoy enseñando uno de ellos, pero la verdad, en el software que se utiliza, bien sea el Excel o bien sea el R, pues existen diferentes funciones, ¿de acuerdo? Que van a hacer lo que yo estoy haciendo para poder encontrar los cuartiles o que empiezan a redondear y empiezan a obviar los decimales. Dice, ok, en vez de 2.75 digo que es 3 y voy y busco el número que está en la posición 3, ¿de acuerdo? Pero a mí me gusta interpolar porque es un poquito más realista. Y esta va a ser la forma en la que yo les voy a pedir las cosas, lo que yo les voy a pedir para poder encontrar los cuartiles. Pero sí, digamos que este método de acá sería para interpolar y cuando se interpola siempre que tengo parte decimal en una posición, ¿no es cierto? Entonces voy a de nuevamente a... cojamos nuevamente estos números que se encuentran acá. Y ahora calculemos pues el cuartil 3. Entonces vamos primero con la posición del cuartil 3. Porque estos son los que dan problemas. El cuartil 2, que es la mediana, generalmente no da problemas. Bueno, nuevamente recuerden que tengo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que es lo que vale n. Y por lo tanto ahora la fórmula, la cual era así, se transformaría en esto.
que sería 33 entre 4, ¿no? Verifiquemos. Esto me da 8.25. Obviamente hay que interpolar. Correcto, entonces la fórmula para interpolar la tenemos pues allá acá arriba. Es esta fórmula que se encuentra aquí. Ok, tengo que encontrar el número que se encuentra en la posición 8.25. Entonces si marco aquí, es un número que se encuentra entre el 23 y el 25 y está más cerca del 23 que del 25, ¿no es verdad? Entonces, utilizando la fórmula de ahí, voy a decir, bueno, pues xy es el número que se encuentra a la izquierda, que es el 23. El x y más 1 es el número que se encuentra después, justo el siguiente, sería el 25. La parte decimal de la posición es 0.25. ¿De acuerdo? Entonces, por lo tanto, me está diciendo que el cuartil 3, porque ese sí ya no es la posición, ya es el número que yo deseo, ¿no es cierto? Sería pues 23, corresponde a esto, más d, que es 0.25, y que multiplica pues a la diferencia entre 25 y 23, que es 2. Lo cual me va a dar, bueno, el punto 25 de 2 de 0,5 me va a dar 23.5, ¿no? ¿Ok? Y ese vendría a ser el cuartil 3. Noten ustedes que si no hay parte decimal en la posición, pues todo lo que se encuentra aquí se va a hacer 0, porque debe valer 0. Profe, Sí, el 0,25 salía del número 25, ¿verdad? del El número 0,25. 25. No, es la parte No, decimal. es la parte 0. decimal de 25. No, la parte decimal de 25 sería 0. Es la parte decimal de 8.25 8. Ah, ya. de la posición. Si está de aclarar eso en algún lado. Recuerden ustedes de parte decimal de la posición. De este P que yo ponía así, ¿no? De la posición, una vez de que tenemos la posición. Entonces, en este caso era 8.25, entonces 0.25, y en el caso del cuartil 1, en cambio, era esta. ¿Sí? Que es la posición que me requiere, ¿no? Esta pongámosle con rojo, que es el punto 75. De ahí viene. Y así se hace siempre para poder interpolar. Y bueno, como les decía, esto es útil pues cuando tengo parte decimal. Cuando no tengo parte decimal, si es un número directo, por ejemplo me dice la posición 5, ¿no es cierto? Pues todo este término de acá que contiene, que está multiplicando al d, se va a hacer completamente 0. Esto de aquí se hace 0. Y por lo tanto me quedo pues directamente ya con el número. Pues claro, no necesito ya aplicar la fórmula, ¿no es cierto? Eso es lo que va a ocurrir. Y bueno, es solamente para acabar de sacar las posiciones, saquemos el cuartil 2. Recuerden que no se utiliza cuartil 0 y cuartil 4, pero eso simplemente quisiera decir que es el número más pequeño, que sería el 1, sería un cuartil 0, entre comillas, y un cuartil 4 sería pues el 28, que es el más grande. Bueno, sacamos el cuartil 2 es la mediana, ¿no es cierto? Por lo tanto, voy a denotar como Q2 porque es el cuartil 2. Entonces sería simplemente que la posición del cuartil 2, utilizando la fórmula de siempre, sería 2 que multiplica n más 1, que sería esto, y que divide pues a 4. Esto de acá me va a dar 2 por 11,
entre 4, lo cual va a ser 22 dividido para 4, ¿no es cierto? 22 para 2 es 11, otra vez para 2 sería 5, 5. Y bueno, esta interpolación está fácil, es un punto 5, así que simplemente se promedian los dos números, ¿no es cierto? O si quieren utilizar la fórmula también va a valer. Los números que tengo son una vez más estos, voy a copiarlos de nuevo. Y voy pues a buscar directamente la posición 5.5. Que se encontraría aquí, justo a mitad de camino entre 2 y 14, por lo tanto el promedio es directamente el 13, no hay que utilizar ninguna fórmula. Entonces, cuando la posición del cuartil 2 es 5, 5, el cuartil 2 es el 13. Y ahí ya tendríamos todos nuestros cuartiles, el 1, el 2 y el 3. Entonces, no sé si ustedes han escuchado alguna vez, dan ustedes las pruebas, yo que sé, de ingreso a la universidad, etcétera, y les dice, usted se encuentra en el cuartil 90. Perdón, les dicen percentiles ahí. Ya voy a explicar qué es percentil. Es un mal ejemplo. Usted se encuentra en el percentil 90. O, bueno, todavía no explico qué es percentil, pero bueno, usted se encuentra en el cuartil 3. ¿De acuerdo? Entonces, decir que se encuentra en el cuartil 3 quiere decir que se encuentra entre los más altos, ¿no es cierto? Que por aquí yo cogí dividí en 4, ¿no es cierto? 2, 3, 4, ya, más o menos. Y quiere decir que ustedes se encuentran, pues, más o menos por acá, pues, ¿no? Sí. No se sabe exactamente dónde, ¿de acuerdo? Pero se encuentran más o menos por ahí, probablemente entre los más altos. Entonces eso es una buena señal. Si les dice ustedes se encuentran en el cuartil 1, quiere decir que estamos bastante mal, porque ordenaron las calificaciones y luego pues están situando los valores. Los valores más altos van a estar en los cuartiles más altos y los valores más bajos en los cuartiles más bajos, ¿no es verdad? Eso es lo que me quiere decir. Entonces, esto se utiliza mucho para hacer comparaciones, ¿no? Yo veo que cuando voy mejorando voy subiendo. Ahora bien, bueno, vamos a hacer un ejercicio con esto, pero también tengo que explicar a grandes rasgos de que existen otras medidas de posición, como por ejemplo percentiles. Ninguna cosa extraña. Los cuartiles se divide en 4 partes, percentiles se divide en 100 partes. Sí, vamos a explicar esto. Y cuando se divide en 100 partes, el percentil 50, ¿con qué cuartil corresponde? Con el de la mediana. Tal cual, muchas gracias, con el cuartil 2, obvio. El percentil 75, ¿con qué cuartil corresponde? Con el 3. Con el tercero. Bien, exacto. Y por lo tanto el percentil 25 va a corresponder con el cuartil 1. Entonces es simplemente una forma diferente de dividir. Sí, a algunos les gusta utilizar percentiles, ¿por qué? Porque son más precisos, claro, ¿no? En cuartiles solo tengo 1, 2, 3 y en percentiles pues voy a contar de forma útil hasta el 99. No se considera tampoco ni 0 ni 100, ¿no? Es simplemente para ganar precisión, para dividir en más partes. Y no solo eso, o sea, solamente por decir, o sea, yo puse percentiles, hay deciles, está dividido en 10 partes, ¿ok? Existe algo que se llama un cuantil que divide en proporciones entre 0 y 1, hay quintiles, bueno, hay algunas formas así, simplemente son formas de dividir de diferentes formas, ¿de acuerdo? Voy a solamente anotar acá. Quintiles, por ejemplo. Okay. Simplemente se trata de que se divide en diferentes cosas. Estoy dividiendo en 5, ¿sí? Y existen algunos más. Bueno, entonces de eso se trata de poder hallar las posiciones,
Se trata de esto de aquí. Nosotros vamos a trabajar solamente, creo que con cuartiles. A veces me voy a referir a los percentiles, pero ya no vamos a hacer eso a mano, más bien, sino voy a utilizar directamente el software, porque lo que me interesa es que sepan el concepto de qué es lo que significa, pero más no que pasemos tiempo en los cálculos. Vamos a dejar solamente con el cálculo de los cuartiles, aunque el cálculo de los otros no tiene nada de malo. En vez de dividir para 4 voy a dividir para 100. Eso es todo. Eso es lo único que cambia, francamente. Bueno, entonces vamos a ver cómo podría yo obtener esto mismo, pero utilizando R. No tengo abierto acá el R. Vamos a abrir el R primero. RStudio, ¿no es cierto? Voy a ingresar los mismos datos que tengo aquí. Listo, entonces esos son los datos que tengo. Recuerden que puedo pues aquí hacer una lista de valores con la función c y poniendo una variable. Por ejemplo, puedo poner x es igual y con c entre paréntesis y separado por comas, tal como hicimos el día de ayer para obtener la media. Puedo poner pues los valores. Entonces puedo poner 1, 3, 8. No hace falta que esté ordenado. Yo ya los tengo ordenados. El R no se va a complicar. Si yo no ordeno los datos, me da ordenando primero y luego me hace los cálculos. ¿De acuerdo? Por si acaso no hace falta ordenarlos. Ordenarlos es útil cuando yo estoy haciendo las cosas a mano, obviamente. Porque si no están ordenados, no voy a poder trabajar. Primero tendría que ordenar los datos y de ahí en adelante pues proceder con los cálculos. Entonces listo, me dice que existe una variable x que contiene 10 valores. Y acá está la lista de valores, ¿no? Entonces voy a utilizar la función. Voy a hacer un poquito más grande. Voy a utilizar la función que se denomina quantile. Fíjense que no dice cuartil, dice con n. Quantile, quantile. En quantile voy a mandarle la x, ¿de acuerdo? Y lo que me hace esta es, bueno, me puede hallar muchas cosas más, pero si le mando solo así, sin ningún parámetro extra, pues me retorna directamente ciertas cantidades. Entonces me dice por percentiles, ¿no? Ahí está el percentil 0, que sería como un cuartil 0. Está el percentil 25, que sería el cuartil 1, el 2, el 3, etc. Tenemos que notar que les había dicho que existen algunas formas de interpolar. Sí, a veces cogen y en lugar de interpolar redondean enteros, redondean al punto 25 más cercano, etc. Entonces no siempre va a coincidir con lo que hacemos nosotros a mano. Bueno, sé cómo darle una opción para que coincida, ¿de acuerdo? Voy a comparar con lo que teníamos nosotros antes acá. Salieron valores completamente diferentes. Completamente diferentes, no se parecen absolutamente nada. Bueno, la mediana tiene que ser la misma. Donde va a haber diferencias es en el cuartil 1 y el 3. El 0 y 4 es el más pequeño y el más alto, eso no hay lío. La mediana sigue siendo 13. El cuartil 3, 23,5. Sí, está súper diferente. Y vamos con el 1. El 1 era... ¿cuánto era el 1? Por favor, si me pueden avisar. 675. Estoy viendo de otro ejemplo, creo yo. No, sí estaba ahí, es 675. Sí, es 675. 675. Ok, está perdido acá, 675. Bueno, vamos a ver cuáles son, cómo podemos hacer que salga lo mismo del método que yo hice a mano, ¿de acuerdo? Entonces, luego de colocar la variable x, esto lo vamos a ver con calma después. Pero para que no se queden con la duda de decir, bueno, a ver, pero yo quiero validar con R de que si yo hice a mano está bien hecho o no. Y me salen valores que no tienen nada que ver. Existe un parámetro acá tipo. Entonces después de la x, que es la variable, como ven, realmente no es pues programar duro esto, simplemente saber utilizar la función. Tengo tipo y en tipo tengo diferentes algoritmos, ¿ok? Entonces, para el caso que yo hice a mano, es el tipo 6.
Sí, entonces el cuartil 1 ya es el 675 y el cuartil 3 pues me imagino que nos salió 23.5, que es este de acá. Entonces, si yo el momento que utilizo pues la función quantile de R le mando aparte un tipo 6, fíjese que hay como 9, o sea, hay muchas diversas formas. Si ustedes sacan con Excel también hay dos formas, si no mal recuerdo también. Una coincide con lo que hice yo a mano y otra no. Entonces, por eso les anticipé antes de que no es la única manera y que depende del software, pues a veces me sale cosas diferentes. La que vamos a utilizar es esta que en R pues tiene tipo 6, que coincide con lo que yo estoy haciendo a mano, que interpola de la misma manera. ¿De acuerdo? Este es el que vamos a utilizar. Y ya coincide con todos los valores que nosotros tenemos. Que generalmente, como digo, pues va a haber problemas en todo lo que no sea la mediana, ni el máximo ni el mínimo, porque la mediana siempre coincide que es muy fácil de obtener. ¿Ok? Entonces, así sería el caso en R. Obviamente luego subo el video y ustedes podrán observar cómo es que se hacía. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, eso con respecto a cómo obtener los cuartiles. ¿De acuerdo? Que coincide con percentil 25, 50, 75, que es lo que justamente me aparece allí en R. ¿Ok? Bueno, quisiera saber si el procedimiento para hacer a mano quedó claro. Ya saben qué significa la D. Ya saben que primero se obtiene la posición, luego se obtiene el valor. ¿Existe alguna pregunta tal vez?